¿Qué tal, amigas y amigos de Contacto Emocional? Les saluda a su amigo el psicólogo Jorge Castañeda. En esta transmisión que estamos haciendo aquí vía redes sociales y vía Canal 66. Fíjense que el programa de hoy tiene que ver con un tema que ya he abordado en varias ocasiones anteriores. Pero en esta ocasión el encuadre que le quiero dar primeramente quiero dedicárselo a una familia que aprecio y que quiero mucho. Me refiero a la familia Contreras Favela. En especial a mi querida amiga Ana y a su esposo, el doctor Juan Aro. Hace algunas semanas, tuvieron la pérdida de su señor padre, el señor don Kiki, don Enrique Contreras. Él padecía cáncer, estuvo de alguna manera luchando contra la enfermedad por un periodo largo de tiempo. Pero finalmente, hace algunas semanas se enfermó de COVID y el COVID aceleró el proceso de cáncer y obviamente don Kiki, don Henry, como le decíamos de cariño, falleció. Pero tal vez lo más complicado es que a la semana siguiente pierde a su hermana por COVID y a su cuñado por COVID. En 2 semanas me tocó acompañarlos en 3 funerales. Yo sé que, la muerte siempre está ahí. Sé que la muerte por COVID, por otras enfermedades, ha golpeado desde siempre y últimamente sobre todo a muchas personas. Solamente quería comentar que en este caso el tema precisamente lo traigo a colación por una situación que le pasó a una familia muy querida, amigos míos de hace más de 40 años. Y el programa del día de hoy se llama Vida Resiliente y tiene que ver con esta habilidad, capacidad que de alguna manera todos los seres humanos la tenemos, pero es muy importante que aprendamos a cultivarla, a desarrollarla. Esta habilidad que conocemos como resiliencia. Resiliencia. Es un término que ya he comentado en algunas ocasiones que tiene que ver con la ciencia de los materiales, con el mundo de la física. Es una cualidad que poseen ciertos objetos, ciertos materiales que, tienen la capacidad, como este resorte que estamos viendo aquí en la pantalla, de alguna manera, de extenderse, cambiar, estirarse, someterse a presión, pero en automático o casi en automático recobran su forma original. En la psicología, la resiliencia tiene que ver no solamente con la capacidad que tenemos de alguna manera de soportar, transitar, superar todas aquellas adversidades, dolores, tragedias que la vida, de forma esperada y natural nos va presentando a lo largo del tiempo, sino también tiene que ver con la capacidad de trascender, con la capacidad de ir algunos pasos más allá del dolor. No solamente sanar, sino de alguna manera que este dolor me transforme, me cambie a mí como ser humano. Esta habilidad resiliente la encontramos, no únicamente en los seres humanos, la encontramos en la propia naturaleza misma. Y vemos, por ejemplo, esas plantas que en la banqueta, en el cemento, en la ciudad, en el concreto, de alguna manera luchan por romper ese peso que tienen encima y salir precisamente a la superficie, a florecer, a nutrirse del sol, del aire, de la lluvia, de las estrellas. Y Vida Resiliente es el nombre de este programa del día de hoy. Y hay una frase que aquí estamos viendo en pantalla de el doctor Boris Cyrulnik, al ratito voy a platicar un poco de él, ya lo he mencionado, Boris Cyrulnik, que dice: podríamos decir en una sola frase que la resiliencia es hacer que ninguna herida sea destino. Hacer que ninguna herida sea destino. Observa la profundidad de esta frase. Esto quiere decir que precisamente no porque una persona haya sufrido, haya tenido pérdidas importantes, haya tenido algún tipo de trauma emocional importante, no quiere decir que esas heridas emocionales sean precisamente lo que defina quién voy a ser en el futuro. Por eso cuando hablamos de resiliencia hablamos de la capacidad no solamente de superar las adversidades, sino también de trascender, ir un poco más allá. Vamos a verlo un poco más a profundidad cuando hablemos de la teoría del doble golpe de Boris Cyrulnik. Esta otra frase también me encanta del doctor Edward Cummings, que dice: no estar muerto no significa o no es estar vivo. Fíjate, no estar muerto no es estar vivo.
¿Qué tiene que ver esta frase o qué quiere decir esta frase? Precisamente de que no únicamente necesitamos estar vivos biológicamente. Es importante vivir espiritual, emocional, psicológicamente, relacionalmente. Es decir, conectarnos con el mundo, conectarnos con los seres que amamos, disfrutar la vida, estar siempre atentos al presente. Si es cierto, recordamos el pasado sirve para aprender. Es cierto, pensamos en el futuro sirve para planear, para construir, para proyectar. Sin embargo, es importante no dejar de vista que el único momento en el que estamos viviendo es precisamente el momento presente, el único momento al que podemos atender y el único momento en el que podemos vivir. Del pasado aprendemos, del futuro lo utilizamos como una guía, pero ese es el tiempo que estamos viviendo. Esto, por supuesto, es bien importante, muy importante que lo tomemos en cuenta cuando hablamos de resiliencia, porque precisamente para que esas heridas no sean destinos, es importante que tú, como personas, sepamos que las heridas están ahí, pero las heridas, como lo decimos siempre cicatrizan cuando las dejamos cicatrizar. Resiliencia. Resiliencia, dice esta lámina número 6, es una habilidad innata adquirida que poseemos los seres humanos en la que confluyen capacidades y fortalezas y que gracias a estas podemos lograr cambios positivos, individuales o grupales. En esencia, dice esta definición, es la capacidad de recuperarse, de sobreponerse, de adaptarse con éxito frente a la adversidad y de desarrollar competencia social, académica, vocacional, pese a estar expuestos a acontecimientos adversos, al estrés grave o simplemente a las tensiones inherentes del mundo de hoy. Más o menos, esta definición o descripción de resiliencia es precisamente lo que hemos venido hablando. Esa capacidad que todas y todos tenemos de traspasar el dolor, superar la adversidad y utilizar esa adversidad precisamente como un puente, como un trampolín, como un escalón para construir una personalidad mucho más fortalecida. Y por supuesto que vamos a hablar de algunas personas que han sido íconos, referentes en el campo de la resiliencia. Pero antes, vamos a ver otra definición de resiliencia que dice, es la capacidad esta capacidad proviene de la existencia de una reserva de recursos internos de ajuste y de afrontamiento, de manera que refuerza los factores protectores y reduce la vulnerabilidad, frente a las situaciones riesgosas. Y aquí vamos a hablar de algo muy importante, esos factores protectores que son necesariamente eso que tenemos no solamente que aprender nosotros, sino también que tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a la gente que de alguna manera es cercana a nosotros y en quienes, por supuesto, podemos influir de manera positiva para ayudarles a desarrollar esta habilidad tan necesaria que es la resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia también tenemos que hablar, por supuesto, de trauma. De trauma que, quiere decir golpe, pero en este caso no estamos hablando de un traumatismo físico, estamos hablando de un golpe emocional, de una herida emocional que lastima la psique, lastima el alma de un ser humano. Y en esto del trauma hay 3 tiempos, el antes del golpe, el durante el golpe y el después del golpe. ¿Qué hacemos después del golpe? Entonces, son momentos que tenemos que atender. El antes, el durante y después. El antes, por supuesto, porque también depende de esas habilidades que yo como ser humano haya desarrollado. Eso, por supuesto, va a determinar con qué facilidad o con qué recursos cuento para transitar ese evento, ese suceso doloroso que precisamente requiero superar a partir de mis habilidades de resiliencia. El durante precisamente tiene que ver con esto que yo sé hacer, que puedo hacer durante el momento en el que estoy recibiendo ese golpe, ese impacto durísimo de la vida. Y por supuesto el después. ¿Qué pasa el día después? ¿Qué pasa los años después, los meses después? Por supuesto, es algo muy importante. Hay personas que, de alguna manera les cuesta superar muertes de seres queridos, divorcios, separaciones, pérdidas económicas, y pasa mucho tiempo y siguen sufriendo, siguen lamentándose, siguen dolidos todavía por eso que pasó ya hace mucho tiempo. Y para eso se requiere desarrollar esas habilidades de resiliencia. En cuanto a los factores protectores que estoy de alguna manera mencionando, son esos elementos que todas las personas tendríamos que desarrollar y tener muy afinados precisamente para tener esas habilidades de alguna forma
mucho más potentes, poderosas y transitar el dolor de una manera más eficiente. El primer factor protector es la independencia. ¿Qué tanto somos las personas independientes? Bueno, es cierto, independiente no es nadie, todos somos interdependientes. Nadie en el mundo puede vivir si no tenemos personas con las cuales relacionarnos. No únicamente desde la parte emocional, por supuesto también desde la parte material, económica, física, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, transitar desde esta independencia a una interdependencia saludable. De alguna forma, pues tener esos recursos para de motu propio poder transitar por este camino pues del dolor. La capacidad de relacionarse también, por supuesto, que es un factor muy importante. Hay personas que tienen capacidad, por supuesto, de establecer vínculos personales con otros y de esa manera, pues bueno, también no es lo mismo transitar el dolor acompañado que transitarlo solo. La iniciativa, el sentido del humor, la creatividad, el pensamiento crítico, son factores protectores que de alguna manera todas tenemos que desarrollar si es que queremos, si es que pretendemos tener afinada nuestra capacidad resiliente. Muy importante, y ahora que mencionaba pues el dolor, la tragedia que embarga a la familia Contreras Favela, porque obviamente no únicamente es la muerte de los seres queridos, sino también el dolor de los deudos. Y en este caso me refiero precisamente a los pequeños, a los niños. Los niños necesitan ver en los padres, en los maestros, en el psicólogo, en los adultos en general, a los tutores de resiliencia, a esas personas que nos van a enseñar a desarrollar la capacidad de ser resilientes. Preguntas que tenemos que hacernos. Yo tengo, yo soy, yo puedo. Sí, son cosas que los niños tienen que responder. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué puedo yo? Yo tengo. Es la primera afirmación. Yo tengo personas en quien confío y quienes me quieren incondicionalmente. Es algo que todo niño tiene que tener. Yo tengo personas que me ponen límites para que aprenda a evitar los peligros y los problemas. Yo tengo personas que con su conducta me enseñan la manera correcta de proceder. Yo tengo personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. Y esto tiene que ver con la independencia. Yo tengo personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o necesito aprender algo. Yo tengo lo que todo niño, lo que toda niña tiene que tener precisamente para convertirse en personas, en niños, en jóvenes o en adultos resilientes. Yo soy, otra afirmación muy importante. Yo soy una persona por la que otros sienten aprecio y cariño. La necesidad que tenemos todas y todos de ser aceptados, de ser queridos, de ser amados. El derecho que tenemos de ser amados. Yo soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. Yo soy respetuoso de mí mismo y del prójimo. Yo soy capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan. Yo soy agradable y me comunico con mis familiares y con las personas cercanas. Yo soy. Y lo último, y muy importante también, el yo puedo. Yo puedo hablar sobre cosas que me asustan o que me inquietan. Yo puedo buscar la manera de resolver mis problemas. Yo puedo controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso y que no está bien. Yo puedo buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar. Yo puedo encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. Yo puedo equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto de mis padres. Yo puedo sentir afecto y expresarlo. Yo tengo, yo soy, yo puedo. Y finalmente el yo estoy. Yo estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos. Yo estoy seguro de que todo saldrá bien. Yo estoy triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo. Yo tengo, yo soy, yo puedo, yo estoy. Esas afirmaciones que los niños tienen que tener muy claras para precisamente desarrollar sus habilidades, su capacidad de ser personas resilientes. Familias resilientes. La familia resiliente se define como aquella que logra entender que los sucesos de la vida son parte de un proceso continuo y constructivo de perturbaciones y de consolidaciones. La familia resiliente entiende precisamente que todo esto que está pasando, todo esto que pasó, precisamente es algo que de alguna manera, aunque doloroso, es esperado, aunque trágico, es parte de la vida misma. El dolor no lo podemos evitar.
El dolor, como diría el Buda, es inevitable. El sufrimiento, en todo caso, es lo que se vuelve opcional. Vamos a platicar de este hombre que estamos viendo en pantalla, una persona muy conocida, muy reconocida en el mundo de la psiquiatría, de la psicología, y me refiero al doctor Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, un hombre que a la edad de 6 años vio cómo su familia era tomada por el ejército nazi, cómo era desaparecida, cómo fue mandado, pues de alguna manera a un orfanato, pero previo al orfanato, por supuesto, lo que pasó fue muy trágico. Escapa precisamente de la captura de los nazis y al escapar, ayudado por una enfermera, es llevado a un albergue donde había 1,700 judíos escondidos, pero alguien los delató. Llega el ejército nazi y abre fuego contra 1,700 almas, masacrándolas a todas, excepto al pequeño Boris y a la enfermera que le acompañaba. Fingieron estar muertos y lograron salvar el pellejo. Boris Cyrulnik escapa entonces del horror del exterminio y es llevado a un orfanato y años más tarde, es adoptado por una familia en donde, bueno, una característica esencial de esta familia que lo acoge es precisamente que era una familia culta, una familia con sentido del humor, una familia que le gustaba el arte, le gustaba disfrutar de la vida, una familia de alguna manera muy, muy integrada. Este contexto saludable, este contexto sano, fue precisamente lo que le permitió al pequeño Boris trascender, ir más allá del dolor, entender que a pesar de lo trágico que había sido su vida, de haber presenciado el exterminio de miles de personas frente a sus ojos, de haber visto cómo se habían llevado a sus padres, a su familia y la habían desaparecido, a pesar de eso, la vida continúa y la vida es importante vivirla, por supuesto. Tenemos también a un ícono resiliente, que también pues precisamente es una figura muy importante en el mundo de la psicología, de la psiquiatría y en general del pensamiento humano. Me refiero al doctor Viktor Frankl, este hombre que nace pues allá en Alemania en 1902, si no me equivoco, 1905, no tengo el año preciso, pero que de alguna manera por allá en 1941, cuando él tenía aproximadamente 40 años de edad, es amenazado pues por el ejército nazi de que lo iban a capturar. Tenía él la posibilidad de escapar con una visa que consiguió para trabajar en Estados Unidos, pero esa visa era únicamente para él y escapar a Estados Unidos implicaba abandonar a sus padres y no estuvo dispuesto a hacerlo, a pesar de los ruegos, de las súplicas de sus padres que le decían: hijo, escapa tú, nosotros ya vamos a morir. Él no quiso, se quedó, estuvo acompañando a sus padres y bueno, llega el ejército nazi, los captura a él, a sus padres y a su esposa que estaba embarazada. El resultado, pues bueno, es de todos conocido. Fue llevado a campos de concentración, su madre murió, su padre lo quemaron en el horno de Hitler, su esposa fue golpeada, violada, masacrada por los nazis y él estuvo 3 años encerrado en aquel horrible y espantoso campo de concentración. Durante esos 3 años en los que Viktor Frankl estuvo capturado, encerrado, vivió horrores terribles. Le alimentaban con una pequeña hogaza de pan, apenas, yo creo lo que comería un pajarito. Sufrió inyecciones, sufrió experimentos químicos en su cuerpo, sufrió insultos, humillaciones, y mucha gente que estaba con él, de alguna manera lo que hacía es que no aguantaba la presión emocional y corrían hacia las alambradas electrificadas, lanzándose, muriendo al instante, ante la mirada risueña, sarcástica, burlona de los soldados alemanes que se burlaban de los judíos que se quitaban la existencia. Viktor Frankl se preguntaba, ¿por qué hace la gente eso? ¿Por qué la gente está dispuesta a morir? Y encontró la respuesta, porque la gente había perdido ya el sentido de la vida. Cuando una persona pierde su propósito, cuando las personas pierden el rumbo, la brújula, el sentido de vida, todo comienza a tornarse más gris. Y precisamente fue lo que le pasó a aquellas miles de personas que sucumbieron, ni siquiera fueron ejecutadas, se suicidaban en el campo de concentración. Entonces Viktor Frankl decía precisamente eso, que cuando uno tiene un ¿para qué?, puede soportar muchísimas cosas. Esta frase me encanta, dice: no hay nada en el mundo
que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas, como la conciencia de tener una tarea en la vida, un propósito en la vida, un sentido en la vida. Esa es precisamente la gran enseñanza de Viktor Frankl. Ahí estamos viendo también imágenes horrorosas de los campos de concentración, de la masacre de los judíos. Y estamos viendo también a este hombre, a Viktor Frankl precisamente, que muere a los 98 años de edad, que a los 67 años de edad obtuvo su licencia para pilotear aviones, que era alpinista, que una vez que fue liberado por el ejército norteamericano viajó a Estados Unidos, se repuso de enfermedades que había adquirido en el campo de concentración y que escribe este libro que está aquí. Uno de los libros más influyentes en la historia del pensamiento, de la psicología, del pensamiento humano. El hombre en búsqueda de sentido. El hombre en busca de sentido. Es un libro que si no lo has leído, es importante leerlo. Hay una lista por ahí de los 10 libros más importantes de la historia de la humanidad. La Biblia está incluida en ellos. Y en la misma lista de 10 libros está también precisamente El hombre en busca de sentido. Un libro que maestros, psicoterapeutas, siempre vamos a recomendar para que no únicamente los pacientes o la persona que está transitando por el dolor, cualquier persona tendría que leerlo precisamente para desarrollar, para apuntalar sus habilidades resilientes, sus habilidades para la vida. Esta cuestión que cuando hablaba de la teoría del doble golpe de Boris Cyrulnik, volviendo otra vez a Boris Cyrulnik, del doble golpe, él se refiere precisamente al doble golpe. El primer golpe es cuando sucede el hecho traumático, cuando de alguna manera tenemos esa pérdida, ese dolor, ese impacto emocional que nos mueve, nos transforma, nos hiere a profundidad y que luego es importante cicatrizar. Pero el segundo golpe, dice Boris Cyrulnik, tiene que ver con la visión del otro, con la visión del entorno, de la gente, de la sociedad que tiene sobre precisamente las personas que han sufrido. Así que si conoces a una persona que está sufriendo alguna pérdida, algún dolor, alguna situación muy complicada, lo último que tendríamos que decirle es: pobrecito, qué lástima me das. Y esas expresiones que poco ayudan. Más bien tendremos que apoyarle, que ser conscientes de que, bueno, están en un proceso de reconstrucción, de sanación, de surgir pues como el ave fénix desde el fondo de las cenizas. Sanar el primer golpe es un proceso lento de cicatrización. Sanar el segundo golpe implica una metamorfosis delante de la mirada del otro. Así pues, esa es la teoría del doble golpe que plantea Boris Cyrulnik. Y finalmente, para concluir este programa, quiero comentar que no únicamente nos referimos a personas resilientes. Hay sociedades resilientes. Tenemos el ejemplo de Japón, el país que de alguna manera en la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, devastadas por las bombas atómicas, y que bueno, de alguna suerte, en un periodo más o menos breve de tiempo, logran reponerse de la adversidad, logran reponerse de la destrucción tan trágica que fue precisamente recibir esos impactos de las bombas atómicas. No obstante, pues bueno, que ese país estaba en ruinas. Recordemos que los países que pierden las guerras, pues no únicamente tienen la destrucción en casa, sino que también tienen que pagar al ejército vencedor el costo de la guerra. Así entonces Japón, ¿cómo le hizo? Pues bueno, precisamente se trata de eso, de un país resiliente. Todo esto ocurrió precisamente hace 74 años, por allá un 6 de agosto de 1945, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, a manera de reflexión, yo te invito a que precisamente tomes conciencia de esta habilidad que es muy importante para la vida. Que leas, que te prepares, que asistas a terapia psicológica. No únicamente si estás pasando algún momento difícil, que por supuesto que es importante tomar terapia, sino también a manera de aprendizaje, a manera de pues saber que puedes desarrollar esas habilidades que a lo mejor buena falta nos hacen a todos. Que también es importante que te conviertas en un tutor de resiliencia, que seas ese referente en tus hijos, en tus alumnos, en tus sobrinos, tus nietos, las personas que de alguna manera tienen contacto contigo, y que tú, precisamente con tu experiencia, con tu conocimiento, con tus habilidades, puedes hacer la gran diferencia, ser un factor de cambio que acompañe a esas personas a desarrollar sus habilidades de resiliencia. Amigas y amigos, pues hemos llegado al final de este programa. Te recuerdo, mis datos de contacto son: el WhatsApp es el
221-8623. El teléfono del consultorio es el 552-5200. Cualquiera de los dos, para citas, para atención psicológica, para consulta, estamos a tus órdenes. Estoy en Facebook, en la página de Contacto Emocional. Puedes buscarme también en mi Facebook personal, que es psicólogo Jorge Castañeda de Bustamante. También, por supuesto, estamos aquí en el canal de YouTube, para que si te gustó este espacio, este programa, pues te suscribas al canal, le des ahí un me gusta al video y le pongas ahí la campanita de activar notificaciones para que estés al pendiente de todos los programas, información que estamos subiendo periódicamente aquí a este espacio. Nos vemos en la próxima. Esto fue Contacto Emocional.